regional y nacional. Y ya estamos en contacto con el especialista en medicina interna y reumatología, paz presidente también de la Sociedad Chilena de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, el doctor Juan Pablo Riedemann. Juan Pablo, bienvenido acá a Vox Populi 2020, ¿cómo está? Hola Dante, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, un placer de poder compartir unos minutos junto a ti y tus auditores. Bien, no, muchas gracias a usted, doctor. Y queríamos conversar respecto de la vitamina D. En general, saber qué es la vitamina D y en qué beneficia a las personas. Bueno, voy a tratar de ser breve y preciso porque esto pudiera dar por una conversación muy larga, particularmente con alguien que le interesa el tema. Pero las vitaminas en general son algunos compuestos orgánicos que en nuestro organismo cumplen una serie de funciones. En particular, la vitamina D tiene su aspecto especial en que podemos sintetizarla en la medida que tengamos exposición solar y una proporción pequeña es la que recibimos a través de la alimentación. Ahora, la vitamina D, lo que más se conoce y se ha estudiado es su rol respecto de la salud ósea. Cuando hay déficit de vitamina D, en los niños se pueden producir situaciones como raquitismo, osteomalacia, y en los adultos se puede producir una condición que también tiene efectos bastante significativos, que es la osteoporosis. Pero con los años se ha ido descubriendo que la vitamina D, que hoy en día más bien que vitamina se le entiende como una hormona, tiene múltiples funciones, ya que la mayor parte de las células de nuestro organismo son sensibles a la vitamina D, tienen receptores, o sea, la vitamina D puede actuar sobre ella. Y en ese sentido tiene funciones, por ejemplo, sobre nuestro sistema inmune y sobre nuestro sistema defensivo, que es algo que también ha ido adquiriendo cada vez más interés. Perfecto. Y bien, respecto de lo que es la vitamina D, bueno, acá tenemos la particularidad que en Magallanes estamos más cercanos del Polo Sur, por lo tanto, acá las horas de sol son mucho menos, sobre todo en hora de invierno. Entonces mi consulta es que acá Chile es un país con alto déficit de vitamina D en la población, y seguramente si lo es en todo el país, seguramente más acá en Magallanes, y también si también predomina más en un género que en otro. Correcto, muy buena tu pregunta. La verdad es que, como mencionábamos antes, la vitamina D, nuestro organismo puede sintetizarla mediante la exposición a la luz solar, a la radiación ultravioleta, que estimula a partir de ciertos precursores la producción de vitamina D. Pero en la medida en que nos alejamos del Ecuador, la exposición solar va teniendo menos poder en ese sentido y va produciéndose con mayor frecuencia deficiencias de vitamina D. Bajo el paralelo 33, si decimos el sur está en la parte baja, aunque algunos dicen que el globo terráqueo está al revés, deberíamos darlo vuelta, que nosotros estamos arriba. Bajo el paralelo 33, en la época invernal, el efecto del sol sobre la síntesis de vitamina D es prácticamente nulo. Y yo entiendo que Punta Arenas, y corrígeme tú si estoy equivocado, pero estábamos bastante más al sur, alrededor del paralelo 52. Entonces, eso hace que la síntesis de vitamina D... O sea, doctor, disculpe, claro. doctor, solamente una precisión. Es que si en estricto rigor, la región de Magallanes llega hasta el Polo Sur. Bueno, tienes toda la razón, es aún más al sur. Yo me refería específica y puntualmente a Punta Arenas. Tu corrección es muy precisa y tienes toda la razón. Ok. Respecto de lo que mencionábamos en cuanto a qué tan frecuente es el problema, hay algunos estudios que se han ido acumulando en el tiempo, pero tal vez lo que tenga mayor peso hoy en día es una investigación que se llamó Encuesta Nacional de Salud, de la cual ya llevamos 2 versiones, la última es del año 2017, y en la Encuesta Nacional de Salud lo que se pudo determinar es que del total de la población, porque eso se hizo en todo Chile, del total de la población,
casi el 90% llega a situación de un déficit de vitamina D, o sea, con niveles por 20, bajo 20 nanogramos, que es el valor que se utiliza para medirlo. Y esto en los adultos mayores es aún más extremo, no en porcentaje, sino que en lo bajo que llegan a tener los niveles de vitamina D. Entonces es un problema muy difundido a través del país, del cual tenemos poca alerta, y parte de la razón, me imagino, de esta conversación es ayudar a entender la situación. Por supuesto, y como usted señalaba, la preocupación también va porque la principal fuente de vitamina D es directamente el sol. Y acá particularmente en Magallanes, hasta hace algunos años atrás, había mucha preocupación respecto de la exposición que tenía que tener cada persona en el sol. Es más, decían de que las personas se mantuvieran lo menos expuestas al sol posible por el daño de la capa de ozono. Ahora yo desconozco en el último tiempo cómo eso ha ido evolucionando. Sin embargo, actualmente Punta Arenas particularmente está en cuarentena. La gente debe permanecer por largas horas dentro del hogar para proteger la salud. Entonces, la pregunta es qué tipo de alimentación o suplementos debemos consumir para nivelar o tener en términos aceptables los niveles de vitamina D en nuestro organismo. Muy pertinente. En realidad, respecto a la exposición solar, y por cierto, tú tienes toda la razón de que el confinamiento es un factor que influye en aumentar esta dificultad. Aún en nuestras casas, si tenemos la suerte de que estemos en alguna orientación, que tengamos sol alguna hora del día, abrir una ventana si la temperatura externa lo permite, y exponernos al sol puede igualmente ser de utilidad, no despreciar esa opción aunque no podamos salir de casa. Ahora, concretamente y en relación a qué podemos hacer desde el punto de vista de la alimentación, ahí quisiera mencionar de que aunque seamos muy eficientes con la alimentación, lamentablemente lo que vamos a obtener ahí no es más allá del 20% de nuestros requerimientos de vitamina D. O sea, el pensar que solo a través de la alimentación vayamos a poder suplir esta falta de síntesis que tendríamos por la ausencia de exposición solar, vamos a seguir con una deuda. Ahora, ¿qué alimentos? Lo que se sabe respecto a los alimentos naturales es que particularmente los pescados grasos tienen un alto aporte de vitamina D, ejemplo el salmón, ejemplo el atún, algunos lácteos, particularmente el queso maduro, algunos tipos de champiñones también tienen un aporte. Ahora, desconozco la situación específica de Punta Arenas, pero en general ha ido apareciendo cada vez más productos disponibles en los supermercados con adición de vitamina D. Y hay cereales que tienen aporte de vitamina D, hay jugos de fruta que tienen aporte de vitamina D. Yo entiendo, y de nuevo corrígeme por favor mi ignorancia, que ustedes tienen acceso a productos a veces de fabricación argentina, aparte de los importados que llegan de todas partes del mundo, y es probable que algunos también puedan tener algún grado de aporte. Ahí hay que darse el tiempo, mirar la composición y privilegiar aquellos que puedan aportar vitamina D, que además de los alimentos van a ser un suplemento adicional. Perfecto. Bien, y bueno, debido a la situación de pandemia, el coronavirus, estamos todos muy alertas respecto de lo que son las enfermedades respiratorias. ¿Tiene algún tipo de incidencia en las enfermedades respiratorias la carencia de vitamina D? Respecto de enfermedades respiratorias en general, existe información razonablemente contundente en cuanto a que el suplementar con vitamina D tiene un efecto en disminuir la tasa y gravedad de infecciones respiratorias. Esto dicho en infecciones respiratorias en general, estamos hablando de infecciones virales, respiratorias en particular. Pero la preocupación o el interés que ha surgido ahora último en base a esa información que da alguna idea o orientaciones, bueno, ¿tendrá esto algún beneficio específicamente en relación a esta pandemia que estamos viviendo del COVID? Ahí por ahora hay un par de evidencias experimentales
que sugieren que pudiera tener un beneficio. Hay estudios hechos en cultivos celulares que se han infectado se han visto expuestos a la infección con coronavirus, y que aquellas células que han sido previamente tratadas con vitamina D tienen una mejor respuesta antibacteriana. Eso asociado a un par de estudios ecológicos hechos en Europa, donde se ha demostrado que los países que tienen niveles más bajos de vitamina D se asocia a mayor número de casos y mayor mortalidad por coronavirus, ha llevado a plantear la hipótesis de que pudiera tener un beneficio. Lo digo en términos condicionales porque no hay una evidencia científica que demuestre hasta aquí que el suplementar con vitamina D tenga un rol protector, pero hay elementos que permiten suponerlo. Y si uno a eso le agrega que la vitamina D es bastante inocua en cuanto a producir efectos colaterales o producir daño, es una cosa que parece razonable de probar su beneficio real. Perfecto, entonces lo que queda claro, la exposición directa al sol es la mejor fuente para obtenerla. Sin embargo, también se puede adquirir a través de alimentos como peces grasos, cereales, lácteos, huevos, etcétera, pero también a través de suplementos. Ahora, ¿hay otra forma también de poder suplir la carencia de vitamina D? Bueno, la otra opción son directamente los suplementos como, llamémosle, fármacos o medicamentos, o sea, preparaciones en las cuales hay concentraciones conocidas de vitamina D que se administran de acuerdo a una planificación establecida. Hay una multiplicidad de productos disponibles que pueden ser usados, que en general la recomendación es que sean usados bajo una supervisión médica para hacer el mejor uso de ella. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo podemos nosotros autodetectar a qué síntomas deberíamos estar atentos para saber, o por lo menos para ya ponerle atención y acudir a un doctor para saber que tenemos una carencia de vitamina D? Bueno, no hay algún síntoma que sea particularmente específico, pero a veces hay, dado que hay efectos sobre la musculatura, puede haber debilidad muscular, y eso puede ser un elemento, sobre todo en los adultos mayores, que los lleve pero yo diría que como parte de un chequeo de salud que todos debiéramos hacer con cierta periodicidad, si es posible, establecer niveles de vitamina D razonables. Perfecto. Juan Pablo Riedemann, especialista en medicina interna y reumatología, Paz, presidente de la Sociedad Chilena de Osteoporosis y Metabolismo. Queríamos agradecer este contacto con Vox Populi 2020 y esperar de conversar con usted próximamente para saber otras novedades y otras recomendaciones, y también a lo que hay que estar atento en salud acá en Magallanes. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, Dante. Un placer. Lo mejor para ti y todos tus auditores. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Y nosotros vamos al primer corte de Vox Populi 2020.